Ya estoy aquí para decirles estos 5 libros que me hicieron sufrir alrededor del 2017. El modo en que los voy a enumerar no tiene nada que ver con si estuvo mejor X libro que este, o si uno fue peor, el otro muy malo, el otro fue agonizante y el otro mortal. No tiene nada que ver, simplemente es para presentarlos de alguna manera. Y en quinto lugar, o número 5, está La tejedora de sombras de Jorge Volpi. Esta novela me sorprende que haya ganado un premio, el Premio Iberoamericano de Narrativa en México. Yo ya había tenido un acercamiento anterior a Volpi con El fin de la locura, un libro que no pude terminar, que también hablaba mucho de psicología, también tenía que ver mucho con lo histórico. Ya de por sí, los temas que aborda esta novela, La tejedora de sombras, son temas que no me interesan mucho, como que no conecto demasiado, como lo es el psicoanálisis. El psicoanálisis está presente en toda la novela, de hecho es de donde parte, prácticamente porque los dos personajes principales están basados en personas reales, representantes del psicoanálisis, por así decirlo, o dos psicoanalistas famosos en Harvard, y es una reconstrucción del amorío que llevaban entre sí y de cómo se entretejían las relaciones entre este círculo de, me parece que son 6 personas. Entonces prácticamente los temas que encontramos aquí es la búsqueda del amor y la terapia que llevaba Christiana Morgan con Jung, con nada más y nada menos que Jung. La novela se me hizo lentísima, se me hizo aburridísima hasta morir, la verdad. Ni siquiera la leí por iniciativa propia, no me la recomendaron ni nada, simplemente me la pusieron en la escuela y pues ¿qué le hacemos? Pero más allá de que los temas no eran de mi interés, objetivamente hablando, está narrada de una forma muy pedante. ¿Por qué digo esto? Si ustedes abren el libro, se darán cuenta de que 10 de cada 20 palabras, por dar un ejemplo, son palabras únicas, sorprendentes, extrañas, son palabras hermosas y de ornato prácticamente. Lo cual me hace pensar que Jorge Volpi solamente escribió este libro para lucir su vocabulario, su amplio léxico, su gran conocimiento, y fue como, oh, miren cuánto sé, soy Jorge Volpi, oh, domino el lenguaje, soy un intelectual, algo así. Porque en realidad la historia no me parece lo suficientemente fuerte como para contarse, y mucho menos en tantas páginas. Al final todos buscan el amor, y esto involucra incluso adulterio, infidelidad, engaños. Entonces se vuelve un tipo de amor muy insano. Por supuesto no me identifico con esto, no me identifico ni con los personajes que me parecían demasiado fríos, me parecían... A pesar de que les trataba de dar mucha profundidad, siento que nunca sentí que fueran personas reales. La forma en que hablaban, la forma en que pensaban, la forma en que se relacionaban con los otros, sus problemas mismos, sus problemas siempre giraban en torno a la imposibilidad de ese amor, de desarrollar ese amor ideal entre sí. Y las terapias de Christiana con Jung eran tediosísimas. Por si fuera poco, lo que hace Volpi es insertarnos pedazos del diario de visiones de Morgana. Un diario que incluía hasta figuritas, estrellitas, garabatos que no me interesaba en lo absoluto ver. Incluía también los análisis que Jung hacía al respecto, la terapia entera, las interpretaciones. Y hay una parte que me chocó sobremanera, que es aquella parte donde Christiana y Harry, que son los dos personajes principales, tienen un alter ego, se crean un alter ego que es aparentemente todo lo contrario a lo que ellos son en la vida real. Y de repente Morgan, ya le estoy cambiando el nombre, lo que hace es crearse el alter ego de Wonna, y Wonna de repente le dice a Harry, no me acuerdo cómo se llama su alter ego, algo así como: maltrátame, azótame, quémame la cara con un cigarrillo, ¿cómo decía? Humíllame, aviéntame tu semen, y infinidad de cosas. Y yo dije, estoy leyendo 50 sombras de Grey
¿O qué está sucediendo aquí? Ni siquiera era creíble la forma en que se desenvolvían, aunque eran personajes ficticios dentro de la novela, era terrible, terrible. Entonces, por supuesto, mi gran duda es cómo pudo haber ganado este libro un premio de ese tamaño. Ni la historia no es como lo suficientemente fuerte para sostenerse sola, más allá de que esté basada en hechos reales o no, más allá de que esté excelentemente documentada, la forma en que se narra es muy cansada, es tediosa. Siento que lo que hace Volpi es esto, lucirse con el uso de un vocabulario muy exquisito, con unas metáforas así súper, ¿no? Súper, no sé, dan mil volteretas para decir una sola cosa que podrían decir muy de forma simple, creíble y listo. Número 4. Poética para cosmonautas de Henry Pierrot, si es que así se dice su nombre. Este libro lo leí en 24 Symbols, me llamó la atención mucho por el título y la misma portada, era una portada muy sencilla. La forma en que se presentaba el poemario realmente no era demasiado atractiva, sonaba muy simple, pero mi curiosidad se fue mucho más adentro. ¿Y qué me encontré? Me encontré con un triángulo amoroso, con un problema entre astronautas. Son 3 tripulantes los que emprenden un viaje, 2 de ellos están casados. Entonces el otro, que es el que en la mayor parte del poemario narra o versa, mejor dicho, los hechos, es aquel que sufre, el pobrecito, porque no puede tener a su amada, ¿no? El hecho de que esta historia esté ubicada en el espacio y en una nave espacial y demás, más allá de que sí incluya términos muy de este ámbito, muy técnicos, se vuelve gratuito. No hay una justificación real para que esto ocurriera en el espacio. En realidad lo que vemos sí es un poco el aislamiento y cómo van cambiando los personajes después de estar encerrados y después de estar así todos en un espacio cerrado y conviviendo todo el tiempo y sobre todo amándose. Más allá de eso, esta historia pudo haber ocurrido incluso adentro de un refrigerador y pasaba lo mismo. Es el mismo cliché en torno al amor imposible. A menudo nos encontrábamos con una forma muy inconexa de mostrar las ideas. En un solo poema había cosas que nada que ver, había palabras demasiado estorbosas ahí. No veo realmente un gran trabajo, una gran construcción poética al respecto. Se volvía de repente una historia muy... Simplemente, a mí lo que me molestó de este poemario no solo es el hecho de que me haya decepcionado, que me haya creado falsas expectativas, sino que me pregunto realmente, ¿para qué publicaron esto? O sea, ¿cuál fue la motivación de publicar este libro? Más allá de mostrar un problema súper común en la literatura. Incluso si nosotros separáramos las frases y las viéramos, las leyéramos a modo de oraciones, están mal escritas. Hay errores gramaticales graves, no sé qué tan frecuentemente, la verdad no recuerdo ahora mismo, pero los hay. 3. Cómo soñar y conocer gente nueva en fiestas subconscientes, de Diego Gallardo. El título sonaba curioso, me dio curiosidad. Este es un libro o una plaquette, mejor dicho, que sacó el Fondo Editorial del Estado de Morelos, por lo tanto es un autor local, es un autor de Cuernavaca, que me imagino ha de estar apenas publicando, si no es que este es su primer trabajo publicado, y creo que se nota mucho que no ha explorado demasiado la poesía. Se notaba mucho un tono más narrativo, que parece más ensayo que un poema, pero sea como sea lo que parezca, no está desarrollado tampoco al grado de ser un trabajo listo para haber sido publicado. Lo que me sorprende aquí es que de las 5 plaquettes que publicaron, las cuales adquirí todas, hay una diferencia diametral entre Afita Hernández, por ejemplo, o por ejemplo el de Iván de León, a este. Entonces me hace ruido esto de cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para publicar ambos en una sola colección. De repente parece que quiere experimentar con lo visual, de repente parece que quiere experimentar un poco con la estructura,
clásica como lo es el romance, pero ni siquiera el romance, hablando de la estructura, no del tema, se ejecuta bien, o sea, está como rompiendo esa misma regla. Incluso, otra vez más, si deshiciéramos la versificación y uniéramos las frases como si fueran meras oraciones, las oraciones mismas están mal escritas. Muchas veces esto sí creo que pasó más recurrentemente en este libro que en el anterior. Creo que no hubo trabajo de corrección, tampoco hubo un análisis como de ¿qué es lo que quiero decir con esta obra? Hay un poema llamado Postal de Cuernavaca, me parece. Y en la siguiente página está la palabra nieve por toda la hoja. Nieve, 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 nieve. Y bueno, yo la verdad la única nieve que me imaginé fue la nieve que se come. La nieve, aquí en México le decimos nieve a los helados de agua. Eso... O después dije, oye, esto sería una genial imagen de un Cuernavaca postapocalíptico, ¿no? O de un Cuernavaca apocalíptico. No sé, se me hizo demasiado inconexo. A veces de verdad era infantil la forma en que plasmaba las ideas. De repente había un Spanglish por ahí en ciertos poemas que no entendía muy bien por qué estaban puestos de esta forma, como que el autor me parece que quería experimentar con todo en un lapso de 30 páginas, alrededor de 30 páginas, pero al final no profundizaba en nada. O sea, era como que una estampa de esta idea, una estampa de la otra, una estampa de esto, y ya no se conectaba. Entonces creo que se quedó muy por encima. Yo creo que el autor, como lo digo, tal vez no está muy relacionado con la poesía, tal vez no ha escrito mucha poesía, o quizá escribe narrativa y ahora se aventuró con la poesía. Pues se nota mucho que no va más allá. No quiere decir que esté menospreciando la narrativa o que la narrativa tenga que ser siempre más literal. De hecho, escribir en general es todo un reto, pero sí se me hace muy extraño, como que me hice muchas preguntas al respecto. La antología de Pita Amor, que es de material de lectura de la UNAM, no voy a decir más que el poema se llama Shakespeare. Shakespeare me llamó genial, Lope de Vega infinita, Calderón bruja maldita y Fray Luis la episcopal, Quevedo grande inmortal y Góngora la contrita, Sor Juana monja inaudita y Bécquer la mayoral, Rubén Darío la hemorragia, la hechicera de la magia, Machado la alucinante, Villaurrutia enajenante, García Lorca la grandiosa, y yo me llamé la diosa. What the fuck? Damn it, es mucho ego. Es algo que no podía creer cuando estaba leyéndolo, porque no solo es el poema que aborda, ya saben, esta autoalabanza, esta como que, uff, soy genial, ¿no? Admírenme, señores. No, o sea, había más poemas así en la antología, y había otros que sencillamente parecían calaveritas. Calaveritas, sí, de esas de Día de Muertos. Si no son de México, busquen solamente en Google calaveritas Día de Muertos y me entenderán lo que digo. Eran poemas que se quedaban en lo literal, poemas sosos en ocasiones, eran poemas muy bobos de repente, y como que no lograba conectar cuál era el motivo para elegir estos poemas, que entiendo que deben ser los mejores para que material de lectura los elija y los publique, porque en muchas otras antologías que leí de material de lectura me encontré con cosas muy asombrosas, y yo digo, bueno, seguramente sí es una forma de introducir al público a esta literatura de X o Y autor. Vaya, si es mínima, con mayor razón. Si solo va a tener 30 páginas y va a ser así de breve, pues con mayor razón eligen lo mejor. Y me decepcioné muchísimo de Pita Amor. No me quedaron sinceramente ganas de leerla. Se me hizo que los poemas están enfrascados solo en una estructura métrica. Los sonetos, ok, son sonetos, o sea, no hay un mérito en hacer un poema en un molde como este.
el mérito estaría en hacerlo bien y a la vez decir algo, ¿no? Algo profundo, adecuarse al espacio tan reducido para que suene maravilloso, no solo por la musicalidad, sino por el tema, por la profundidad del tema que se está abordando. Y Pita Amor no fue el caso, así que tenía que estar en este top. Y por último, pero no por eso más importante, Árboles Petrificados, de Amparo Dávila. Sí, esta autora que todo mundo consagra y que todo mundo dice maravillas de ella y le echa flores y dice que es grandiosa, única y excelente escritora, no me gustó en lo absoluto. Debo decir que los 12 cuentos que están en esta antología son flojos. De los 12 cuentos que están en esta antología, solo 3 puedo rescatar, y que de esos 3 realmente, en toda su extensión de la palabra, el único que me gustó fue el de El Patio Cuadrado. ¿Qué pasa con Amparo Dávila? Yo me sorprendí muchísimo porque había leído sus mejores cuentos conocidos como Alta Cocina, como El Huésped, y dije, ok, es buena, ¿no? Vamos a leer Árboles Petrificados y vamos a descubrir. Lo primero, me encontré con muchísima paja. Descripciones exhaustivas de cómo era la casa de fulanita de tal, donde se apareció tal fantasma. Eran detalles de miniaturista, eran cosas que no tenían relevancia realmente para el cuento. Y más allá de crear una ambientación y más allá de darle ese toque costumbrista, que sí, creo que sí lo logra, eso sí lo logra, pero podría lograrlo con menos descripción, con menos paja. A veces había cuentos, supongamos, 8 páginas, en los que las 5 primeras páginas eran total relleno. Y en las 5 primeras páginas pensabas que iba a hablar de eso que estaba describiendo y que por ahí iba a ir la historia, y resulta que al final, en las últimas 3, ocurría un giro, pero no en el buen sentido de los giros, y decías, o sea, ¿para esto me contó todo eso que me había contado antes? Me lo pudo haber contado en estas 3 páginas, pudo haber eliminado las 5 anteriores y daba lo mismo y hasta mejor. Este libro lo leí lentamente, era pesado, y eso que los cuentos deberían en teoría ser más ágiles. Al final creo que las historias eran copias de las mismas historias. Como que siento que Amparo Dávila tiene eso de que encuentra una buena idea y como es buena idea quiere repetirla en otro cuento. Había diálogos que de verdad estaban tediosísimos, no le aportaban nada, no eran diálogos inteligentes, no hacían avanzar la historia. Era como, ¿de verdad me estás diciendo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece esto? Ah, muy bien, sí, ¿y a ti? Algo que también me llama la atención es que parece que todos tuvieran una especie de velo. Ok, está bien, es una autora que impulsó la literatura de imaginación en México. Una de esas pocas autoras que se preocupaba por el género fantástico aquí en México y sobre todo en esa época, y que sí, fue una autora de culto y demás, pero no quiere decir que por eso toda su obra sea buena. Tal vez me falta leer obra suya, otros cuentos mejores, pero no entiendo por qué todo el mundo unifica su criterio. Hay algo interesante, hay varias críticas de escritores aquí, por ejemplo hablan sobre Amparo Dávila, Karen Chasek, Alberto Chimal, Bernardo Esquinca. Sin embargo, al final de esta edición, y esto es algo que rescato muchísimo y lo valoro, es que se incluyen cartas de Cortázar, de Julio Cortázar, a Amparo Dávila. Y lo que pasa aquí es que si hubiera que definir a alguien que fue realmente honesto con su crítica, es sin duda Julio Cortázar. Julio Cortázar no dulcifica las cosas, es objetivo, la impulsa a seguir escribiendo y a seguir mejorando, pero vaya, no le da el avión y no le dice, sí, Amparo, eres lo máximo, de verdad me arrebaté al leer tus libros, no. Él le dice incluso algunas veces que el libro es flojo o que tal cuento es deficiente. No sé si con esas palabras lo diga, pero lo dice, y lo dice de una forma tan honesta que digo, vaya. Creo que hasta aquí el video, porque si no me va a dar como que el patatús y me voy aquí a... Quiero mejor relajarme. Y
el siguiente video va a ser las mejores lecturas del 2017. Muchas gracias por soportar todos mis corajes y mis desvaríos con estas peores lecturas. Ustedes ya leyeron estos escritores, ya leyeron estos libros, cuéntenme qué opinan al respecto. Me gustaría saber muchos más puntos de vista. Nos vemos en el próximo video.